jurídica y económica a la Federación Peruana de Fútbol y da un plazo hasta el 30 de octubre para que se conteste. La Federación Peruana no presentó oportunamente la solicitud para que se autorice la organización del campeonato. Con fecha 20 de octubre recién solicitan formalmente el amparo del artículo 11, numeral 11 de la ley 28036. La posición del IPD con relación a este punto está que no se puede asumir ningún compromiso debido a que la Federación Peruana de Fútbol no cuenta con representación legal válida y a la fecha se encuentra vigente la sanción impuesta en materia deportiva, siendo obligación del IPD hacer cumplir las decisiones de sus órganos y la ley. De suscribir compromisos ante esta situación sería una contravención de la ley número 28036 del oficio número 809 del 2008 del IPD. Las cuentas corrientes de la Federación Peruana actualmente se encuentran bloqueadas por decisión de los bancos privados del sistema financiero nacional al no haber podido inscribirse. La FIFA, el otro tema que también es independiente y es paralelo, más o menos con la misma situación, es la comunicación de la FIFA al secretario general de la Federación. La FIFA ha otorgado un plazo que vence el 21 de noviembre del 2008 a las 17 horas, o sea, precisa a las 5 de la tarde, para que la Federación Peruana, a través de su secretario, certifique ante la FIFA y a la Conmebol lo siguiente: reconocimiento de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, registro de su estatuto y reapertura de las cuentas corrientes. De cumplirse este plazo se producirá la suspensión del Perú. De no cumplirse todo esto se producirá la suspensión del Perú, aclarando que en el estatuto de la misma federación, en el artículo 14, ellos están extralimitando las decisiones que tiene una federación, el estatuto FIFA, que dice que para suspender, la suspensión se confirma por una mayoría de las 3/4 partes de los votos emitidos en el Congreso siguiente. En caso contrario, se levanta la suspensión. Digamos, bajo nuestro punto de vista, creo que han extralimitado la posición, pero aparte de eso, es una carta que no creemos que debe ser aceptada. En fin, esta carta, hay que aclarar, no es dirigida a la Federación, al Instituto Peruano, ni al Ministerio, sino solamente a la misma Federación y de secretario de la FIFA al secretario de la Federación Peruana. Y coincidentemente, el doctor Burga estaba en el Congreso de la FIFA, o sea, él estaba totalmente en conocimiento de esta carta y obviamente aceptando los principios de esta carta. Y no ha habido ninguna comunicación de algún punto de protesta de él en el sentido de que no se le pueda interponer a un gobierno una obligación de este tipo. La posición del IPD ante eso es que el Consejo Directivo, quien es el que reconoce a la Junta Directiva, no lo puede hacer por cuanto subsisten las observaciones registrales impuestas por las relaciones públicas y no se le ha levantado el castigo al presidente de la Federación Peruana de Fútbol. El estatuto contraviene a la ley 28036 y tampoco se ha inscrito en registro público. La restitución de los fondos de la Federación no es competencia del IPD, sino de la banca privada. Las conclusiones que me permito tener es que por lo pronto muchas veces en tema de prensa se pone como un tema de que es un problema entre el IPD y la Federación Peruana y inclusive se lleva a pensar que es un problema personal. En absoluto es un problema personal, ni es un problema del Instituto Peruano contra la Federación, sino simplemente es el IPD que tiene que hacer cumplir las leyes del Estado. Por parte del gobierno, por otro lado, por parte del gobierno peruano, no existe intervención ni injerencia alguna en la Federación Peruana de Fútbol. O sea, nunca ha habido una injerencia oficial sobre la Federación Peruana de Fútbol, a excepción de hacer cumplimiento de las leyes peruanas. El Instituto Peruano respeta el Estado de Derecho y actúa en cumplimiento de las leyes peruanas, así como el derecho de otras organizaciones nacionales o internacionales, así como estas deben reconocer la legislación nacional de cada país. Tercero, es de cargo de la Federación Peruana de Fútbol resolver directamente sus problemas legales que a la fecha tienen pendientes en el marco de la legislación peruana vigente. Cuarto, actualmente la representación legal de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra cuestionada en la vía judicial,
siendo de cargo del Poder Judicial resolver este tema. Y quinto, aclarar nuevamente que la SUNAR no ha inscrito a la Federación Peruana de Fútbol y es una institución completamente independiente y no le ha dado la legalidad del caso. Esto sería, digamos, las conclusiones finales y la exposición respecto a la situación de la Federación Peruana de Fútbol, señora Presidenta, y nuevamente muchas gracias por la oportunidad de expresar. Gracias, ingeniero Arturo Gutmann. Los congresistas que deseen realizar algunas preguntas. Congresista Renzo Rayardo. Gracias, Presidenta. Sí, damos la bienvenida al presidente, jefe del IPD, señor Arturo Gutmann. Bueno, es preocupante, ¿no? No solamente nos hemos sorprendido con algunas cosas que dijo el ministro Chang, ¿no? De la parte penal y toda esta situación absolutamente irregular de la Federación de Fútbol y del propio señor Burga, sino que aquí ya tenemos una idea bastante más clara de la situación actual ante los registros públicos, ¿no? Claro, porque la notificación es bastante amplia, creo que son de 4 o 5 páginas, la última. Y yo insisto en que ahí hay un abuso del derecho, porque recurrir a los registros públicos sabiendo que no te va a autorizar, pues me parece un abuso del derecho. Y estas 11 observaciones son bastante preocupantes. No acredita convocatoria válida, digamos, la junta directiva. Y eso está de acuerdo a sus estatutos, como decíamos. Indebida prórroga de mandato del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Yo no sé cómo pueden solucionar eso, es imposible. No reconocimiento del IPD, bueno, eso también está bastante claro el Consejo Directivo. Falta de acreditación del quórum en la Asamblea de Bases, lo que yo hace unos minutos le decía al congresista Malqui, ¿no? Ni siquiera el quórum. Y en fin, hay 11 observaciones que ha podido resumir el IPD que la verdad que yo veo imposible poder levantarlas. Y son, entiendo, las que está condicionando la FIFA y en todo caso la Conmebol también. Aquí hay una situación en cuanto a las acciones adoptadas, ¿no?, por el IPD. El ingeniero Gutmann nos ha dicho que el Consejo Directivo del IPD el 10 de agosto del 2007 acordó suspender el registro del Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol, en tanto no se cumpla con adjuntar su inscripción, registrar o subsanar los defectos incurridos. Vamos a decir, si se suspende la inscripción de los estatutos, que además entiendo que son los del 96, que son los válidos, los válidamente reconocidos. En la práctica, ingeniero Gutmann, ¿qué sucede con, digamos, la propia federación? En fin, ¿puede tener alguna representatividad, por ejemplo, el señor secretario general? Si es que los estatutos, por lo menos de acuerdo a esta información, si es que se han suspendido el registro de los estatutos, entonces no se puede tener reconocimiento como federación de fútbol o solamente a la directiva. Eso me gustaría de repente ser un poquito más precisos, a lo mejor ahí los asesores pueden aclararlo. Es pues grave, ¿no?, lo que se hace, ¿no?, la visita a los presidentes regionales para que se reconozca o para presionar de alguna manera para llevar a cabo este campeonato sudamericano cuando ni siquiera había sido oficialmente pedido al Estado. La verdad que ahí ya nada asombra. Y de acuerdo a la carta que envía la FIFA, efectivamente ellos hacen mención al artículo 14, inciso 3, si no me equivoco, por lo menos aquí en la carta dice, ¿no?, 14, inciso 3, creo, en donde ellos dicen aplicar o que aplicarían la suspensión. Ojo, suspensión, no desafiliación. La suspensión es un paso previo a la desafiliación. Pero sí, efectivamente, ellos argumentan que necesitan una mayoría de 3/4 partes de los votos del Congreso, porque la FIFA tiene un Congreso. Pero no entendemos los términos de esa carta. Yo creo, señor Gutmann, y hay una opinión, que en todo caso el IPD debería de dirigir una carta a FIFA propiamente. Entiendo que lo han hecho a Conmebol, pero debería de dirigir a FIFA para explicarles o para pedirles explicaciones en relación a esa carta, ¿no? No vaya a ser que hayan sorpresas y que esa carta en realidad esté siendo
un documento simplemente de presión y que no sea una opinión formal de la propia FIFA, ¿no? Porque efectivamente, como usted bien ha dicho, esto parece un exceso.